Bien, entonces vamos a dar inicio con la tutoría número 2. En este caso vamos a continuar con la unidad 1 sobre teoría del error. Si al caso me escuchan cortado, ahí me lo hacen saber o si se va la señal por algún momento, entonces me lo comunican. El objetivo de la unidad es calcular el error y su propagación a través de distintas operaciones aritméticas, encontrando sus cotas mediante aplicaciones. Si me permite un momento. Bien, ok. Continuando. Hoy vamos a ver la parte de aritmética en punto flotante, el redondeo y corte, y la propagación del error y cotas del error, ¿verdad? Entonces, tenemos la definición de punto flotante, que es que un número real X se representa en forma de punto flotante y se denota por FL de X y se escribe de la siguiente manera. Sería más o menos 0 punto de 1, de 2 hasta dk, donde cada uno son sus coeficientes por 10 elevado a un exponente, ¿verdad? Donde los d pueden tomar valores de 0 a 9. Ya vamos a ver ahí un ejemplo a qué nos referimos con esos valores de d. Y el valor de k, que puede ir desde 1 hasta el exponente que sea necesario para elevar el 10, ¿verdad? Entonces, su representación se divide en el signo, la mantisa y la base y el exponente, ¿verdad? Entonces, siempre va a ir el 0 punto. Entonces, un signo ya sea más menos, la mantisa que es todos los números que estén después del punto, la base que puede ser 10, 15, 2, ahí según sea el caso, y el exponente que en este caso puede ser ya sea un número bajo, un número alto o un número negativo, ¿verdad? En el caso de cuando son positivos estamos hablando de números grandes y en el caso de que son números negativos estamos hablando de fracciones, ¿verdad? Y haciendo un poco la analogía. Quizás aquí sería mejor ponerles como un ejemplo a qué nos referimos con estas definiciones. Si me permite un momento, vamos por esta parte. Ya vamos a hacer el ejercicio más adelante, pero es para que les quede un poco más claro. Bien, por ejemplo acá, si tenemos el número 2, este 2 yo lo puedo expresar como 0.2 por 10 elevado a la 1. También lo puedo expresar como 0.02 por 10 elevado a la 2. También lo puedo expresar como 0.002 por 10 elevado a la 3. Entonces, este 2 como tal, lo puedo expresar
de estas maneras. Entonces, a esto lo llamo un punto fijo, que es el 2, que sé que no cambia, y a esta notación la llamo punto flotante, porque no tiene una representación específica. Es decir, si se fijan, yo esto lo puedo representar de esta manera o este número lo puedo representar de esta otra manera. Y al final no estoy cambiando el número, simplemente estoy cambiando la expresión. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, de mi parte no. Yo tengo una, licenciado. Sí, dígame. Bueno, en cuanto al punto flotante, ese lo puede representar como, por ejemplo, 0.2 por 15, por 20, o tiene que ser así. En este caso 0.10. porque lo veo más fácil, lo pongo en base 10. Pero igual lo podría representar como en base, en otra base, ¿verdad? Ah, está bien. Ajá, pero en este caso lo pongo en 10 porque es como más fácil que se me ocurra. Pero por ejemplo, si tengo, por ejemplo, 225. Ese número lo puedo representar como 0. Que sería 225 por 10 elevado a la 3. O también lo podría representar como 1 por 10, 1 por 15, elevado al cuadrado, por decirte algo. E incluso pasarlo como a notación decimal. Entonces, ahí es dependiendo la base que esté utilizando. Así es como yo lo voy a poner en punto fijo o en un punto flotante. Ahora, ya tomando en cuenta eso o aclarando la parte de punto fijo y punto flotante, vamos a ver a qué nos referimos con corte o truncamiento y en la parte de redondeo. En este caso les voy a explicar de manera en qué consiste, pero también vamos a ver si utilizamos Excel porque ya Excel trae las dos funciones, tanto de truncamiento como de redondeo, para que ustedes vean que no es tan complicado, ¿verdad? En este caso, en la parte de corte, o también en otros lados lo van a encontrar como truncamiento, se refiere a que si uno tiene K dígitos, se eliminan los dígitos que uno no desee y, se queda con la cantidad que ya he establecido. Por ejemplo, yo aquí podría tener 0. En realidad el valor, eh, vamos a presentar para que me deje utilizar el lapicero. Por ejemplo, el X, en este caso es igual a 0. De 1, de 2, y así sucesivamente hasta de K, de K más 1, por ejemplo. Y así podría seguir hasta un D sub n por 10 a la n, por decirles algo. Y ahí que me quedó mal el 0. Por 10 a la n. Entonces, si me pide un corte con K dígitos, quiere decir que yo voy a llegar
hasta donde están los K dígitos, es decir, estos de acá, que son los que ya le aparece. Y todos los demás dígitos que tenga los desecho. Por ejemplo, si este fuera mi X, este valor de acá, y yo les pido un truncamiento de 2 dígitos, entonces solo me quedaría con esta parte de acá, porque solo me está pidiendo 2 dígitos en la parte de truncamiento. Entonces, no sé si hay alguna duda. Bien. Entonces, ahora vamos a ver a qué nos referimos con redondeo. Para expresar en forma normalizada con redondeo, se sigue la siguiente regla. Por ejemplo, si me están pidiendo que redondee K dígitos, entonces yo simplemente sé que voy a tener K dígitos, pero me tengo que fijar con el dígito que está en la posición K más 1, por ejemplo. Entonces, si es mayor que 5, mayor o igual que 5, esto es muy importante. Hay unos que solo lo toman si es mayor, pero debe de ser mayor o igual a 5. Entonces yo le voy a sumar un valor al dígito que esté en la posición K. Pero si es menor que 5, entonces yo voy a dejar tal como está el de sub K. No lo voy a alterar en nada. Y también tenemos lo que son redondeos hacia arriba o redondeos hacia abajo, que es ya otra forma de verlo. Es decir, cuando en el método de redondeo se decide incrementar en 1, entonces, o si es menor que 5, se decide dejarlo tal como estaba. Entonces, vamos a ver ahí algunos ejemplos de corte o redondeo. Por ejemplo, tenemos raíz de 2. Eso en su calculadora, ¿cuánto les da que es? Si me dan ahí la cifra, vamos a ver. Ahí les da que es alrededor de 1.4142. 42. Vamos a escribir. Ajá. 56.2. Bien, vamos a poner todos estos para que les quede un poco más claro. Bien, entonces raíz de 2 aproximadamente viene siendo este número. Aquí siguen los dígitos, ¿verdad? Pero en este caso me piden un corte de 2 dígitos. Es decir, ese corte lo vengo a hacer hasta aquí. Solo me voy a quedar, como me pide un corte de 2 dígitos, llego hasta el segundo dígito. Entonces voy a escribir 1.41. Si me piden un corte de 3 dígitos, voy a llegar hasta este de acá, hasta el tercero. Entonces ahí voy a escribir 1.414. En el caso de que me piden corte, no me interesa cuál es la posición que está después del dígito que me están pidiendo el corte. Pero si me piden redondeo, ahí sí lo tengo que ver. Porque si me piden un redondeo de 2 dígitos, simplemente me fijo en estos dos y en el que le sigue. Como el valor es 4, quiere decir que es menor que 5, entonces esto me queda igual, sería 1.41. En este caso le he puesto de 3 dígitos, pero ¿qué tal si me lo piden de, aquí tengo 6 dígitos, por ejemplo, para utilizar ese. Entonces aquí le voy a poner de 6 dígitos. Entonces, yo sé que me debe de quedar 1.41
41, 42, 13, ¿verdad? Aquí tendría 6 dígitos, pero en el caso de redondeo me debo de fijar en el siguiente, que para este caso es, si no se ve ese 5. color, en ese caso es 5. Un color que se vea, lo vamos a poner azul. Morado. Se confunde con el blanco, le vamos a poner. Lo vamos a hacer un poquito más negrito. En este caso me fijo en el siguiente. Como es 5, quiere decir que el anterior con el que me he quedado debe de incrementar en un valor. Entonces le pongo 4. Si fuera 4, en vez de este 5, entonces me quedaría con hasta 3, ¿verdad? Pero deben de tomar eso en cuenta. Por ejemplo, el valor de pi, ¿cuánto es? 3.14, 159. Ujú. 26, 53, 58, 9 más o menos. Igual, si me pide un corte a 2 dígitos, entonces me quedaría con 3.14, solo 2 dígitos. Si me pide con 3, entonces sería 3.14, 1, ¿verdad? En el caso de redondeo, si me pide con 2 dígitos, sería 3.14 porque el siguiente es 1, entonces no me lo modifica. Pero si me pide igual 6 dígitos, aquí sería 3.14, 15, 92. Pero como el siguiente es 6, entonces este se debe de incrementar en 1. Entonces aquí por eso le pongo 3. Y así me quedaría ese valor. Ahora, por ejemplo, el valor de E. Es 2.71828. 28. 28, 25, 9 creo que. Igual, si me piden el corte, solo me quedo con los 2 primeros. Si se fijan aquí, el siguiente es 8. Me tendría que modificar este, pero como es corte o truncamiento, entonces no me interesa el dígito que le sigue, ¿verdad? Si me piden de 3, sería 2.718. Ya si me piden un redondeo, entonces ahí sí, sería 2.72. Porque aunque era 71, pero el que le sigue es 8. El que le sigue es 8, entonces modifica al que con el que me iba a quedar, sube 1. El siguiente es 6, entonces sería 2.71, 82, 81. Y el que le seguía era un 8, por lo tanto este se debe de modificar. Me queda 2. Entonces, así sería como la diferencia entre corte o truncamiento y redondeo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Yo casi no lo entendí, licenciado. ¿Me podría volver a explicar? ¿Cuándo Sí. debemos de fijarnos? O sea, ¿cuándo debemos de aumentarle y por qué debemos de aumentarle? Ok. En el caso de corte, simplemente me quedo con el número de dígitos que me hayan dicho. Por ejemplo, si me piden 2 dígitos, me quedo solo con 2. Si me piden 3, me quedo solo con 3. En el caso de redondeo, ahí sí me tengo que fijar. Si el número que sigue a los que me han pedido es mayor que 5, si es mayor o igual a 5, entonces debe de aumentar. Pero si es menor que 5, entonces se mantiene. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en este de acá, me pide 2 dígitos.
Entonces, yo tengo los dos dígitos y me fijo en el siguiente, que para este caso es 4. Entonces, yo ese 4 es menor que 5, por lo tanto se debe de mantener el anterior. Por eso se mantiene el 1. Hasta ahí estamos claros. Sí. Ok. Ahora, como me piden 6 dígitos, los primeros 6 dígitos son hasta acá. 41, 42, 13. ¿Por qué he puesto 14? Porque el que le seguía es 5. Y yo sé que cuando es mayor o igual que 5, me debe de aumentar el anterior. Por eso acá, en vez de 3, le puse 4. Porque el que le seguía es mayor que 5. No sé si ahí estamos claros. Sí, licenciado, ahora sí. Ok. Entonces, eso es lo que hago en cada uno de estos. Por ejemplo, para este, me pide igual 2 dígitos. El que le seguía es 1. Entonces, por eso no me lo modifica. Casi no se ve, pero es 1. ¿Por qué no se lo modifica? Me piden 2 dígitos, ¿verdad? Los primeros 2 son estos de acá. Y el tercero tiene valor de 1. Lo vamos a poner más rojo quizá. El tercero tiene valor de 1. Por ser 1 es menor que 5, entonces se mantiene el valor, el número anterior, ¿verdad? Por eso este 4 no cambia. Ahora que me piden 6 dígitos, cuento los primeros 6. Sería 14, 15, 92. Vaya, pero si en este caso, ahí donde usted marcó el 1 en rojo, si fuese 2, siempre se mantiene porque es menor que 5, ¿o no? Correcto, así es. Si fuese 2, 3 o 4, en vez del 1, siempre se mantendría. Ahora, como me piden de 6 dígitos, cuento los primeros 6. Sería 14, 15, 92. Ahí tengo 6 dígitos, pero me fijo en el siguiente. Perdón, ahí. Me fijo en el siguiente, que es este valor de acá. Y en este caso es 6. Entonces, es mayor que 5. Por lo tanto, en vez de este 2, he colocado un 3. Porque si se fijan, nada más he copiado los primeros 6 valores. El único que cambia es el último, que en vez de 2 le pongo un 3, porque el que le seguía es mayor que 5. No sé si ahí estamos claros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí. Ok. Solo que se le Entonces, escucha entrecortado el audio. voy a ver si es la conexión. No. Bien, las disculpas del caso, porque sí, no sé por qué está fallando un poco el internet. Bueno, Si en en algún mi caso, momento no me bien. escuchan, entonces me lo dicen y ahí vemos qué podemos hacer. ¿Me iba a decir algo? No, que yo lo escucho bien, no sé si tiene problemas acompañar. Ok. Bueno, ahí como es, a veces es de diferentes, ¿verdad? O es uno o es el otro, pero igual si me escuchan entrecortado, entonces me lo dicen para detenerme un momento y ver si acaso es mi señal o ustedes, ¿verdad? Y esperar que se normalice y continuar, ¿verdad? Por eso no tengo ningún problema. Continuando con el último, ¿verdad? Cuando me pide con 2 dígitos, igual me fijo en este es un valor de 8, por lo tanto no pongo el 1, sino que le sumo y me queda 2, ¿verdad? Igual acá cuando me pide 6 dígitos, cuento los primeros 6, tendría que llegar hasta el 81 y he puesto 82 al final porque el que le seguía era un 8, por lo tanto era mayor que 5, ¿verdad? Esto mismo lo pueden hacer en
en Excel para que le sirva como comprobación. Vamos a copiar estos valores de acá. Bien, tengo estos valores y si yo quiero utilizar las fórmulas de Excel, entonces para corte o truncamiento, la fórmula que se utiliza es igual, ponen, en este caso es truncar, en este caso porque mi Excel está en español, ¿verdad? A veces uno tiene computadoras que descarga por aparte el Microsoft y le viene en inglés, entonces ahí la función cambia, no recuerdo cuál sería, pero si alguno tiene en inglés su Excel, entonces me lo dice y buscamos cómo se llama esa función. Pero en este caso es truncar, me dice que debo de colocar el número y cuántos decimales quiero. Este es el número. Mi separador es punto y coma. Tal vez se logre ver ahí que tengo un punto y coma. En otros Excel es solo coma, entonces ahí ustedes se fijan cómo esté separado este letras de acá con este de acá. A veces es una ¿Y coma será o un que le punto y puede coma. dar más zoom, licenciado? Acercarlo más porque se ven bien pequeñitos los números. Ahorita, eso estoy viendo ya. Ya vamos a ver. Vamos a ver si... Hasta aquí creo que sí está muy bien. Sí. Si el caso necesito un poco más por si alguien está desde el teléfono y quizás necesite verlo como que más de cerca, igual me dice y le damos un poquito más de acercamiento. Bien, entonces como les decía, vamos a ver si se ve. Bien, entonces aquí tiene número separado por coma. Vamos a ver acá. Separado por punto y coma. Entonces yo coloco punto y coma. A algunos les va a tocar colocar coma. Ahí usted se fija en el signo que esté en la descripción. Y ahí me dice el número de decimales. Yo en este caso voy a hacerlo con 2 decimales. Si se fijan es 1.41. Y en cambio si yo quiero redondeo, entonces la fórmula es igual. En este caso es redondear. Igual seleccionan qué número quieren redondear, punto y coma, y el número de decimales. En este caso yo voy a escoger 2. Y me los deja igual. Quizás aquí voy a colocar cuántos decimales, 2. Aquí para ir jugando un poco, ¿verdad? Si quiero 2 decimales o 3, ¿verdad? Bien, y desplazamos la fórmula para los demás. Bien, en este caso, truncamiento con 2 decimales. Si yo lo quiero con 3, entonces ahora ya me aparecen 3. Si se fijan, llego hasta el corte de 3 decimales. O si quiero 4, igual me aparecen los 4, 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en truncamiento, simplemente el número de dígitos que me pidan, voy a llegar hasta ese, ¿verdad? En cambio, en redondeo sí va cambiando un poco más. Por ejemplo, si me piden con 3 dígitos,
Entonces, en este caso, selecciono los primeros 3. Aquí, si se fijan, me aparece con 1 mayor, es decir, yo debería llegar hasta 1, pero me aparece 2, porque el que le seguía es 5. Aquí llego hasta 8, porque el que le seguía es 2. Igual lo vamos a acercar un poco más. Creo que ahí estamos bien. Por ejemplo, si me piden 4 decimales, entonces aquí he llegado hasta el 42. No me cambió porque le seguía era 1. Aquí he llegado, tendría que llegar a 5, pero me cambió a 6 porque el que le seguía era 9. Aquí tendría que llegar hasta 2, pero me cambió a 3 porque el que le seguía era 8. Y así sucesivamente podemos ir jugando con cuántos decimales queremos de precisión, ¿verdad? No sé si les queda claro o hay alguna duda o alguna pregunta. No, licenciado, en parte todo está claro. Ok. Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, tenemos estos ejercicios y en este caso vamos a hacer sumas, división y multiplicación. Resta no, porque resta viene siendo igual que la suma, entonces ahí no hay problema. Para cada uno de estos valores, es decir, el punto flotante de x1, el punto flotante de x2 y el punto flotante de x3. El punto flotante de x1 es 0.2 por 10, que esto es igual a 2, ¿verdad? El punto flotante de x2 es igual a 0.77 por 10 a la menos 6. Y el punto flotante de x3 es igual a 0.3 por 10. Entonces, primero, para el literal A, que sería la suma, vamos a hacer a x1 más x2. Entonces, coloco lo que es el x1 más el x2. Para sumar cantidades de puntos flotantes, lo que tengo que ver es que las bases sean iguales. Y a las bases no simplemente se refiere al número, sino también al exponente. En este caso, yo aquí tengo que este es 1, pero este valor es menos 6. Entonces yo debo de cambiarlos a tener bases iguales. ¿Cómo hago eso? Como este es 1 y este menos 6, en este caso decido cambiar este de acá. En vez de tener base 10 a la menos 6, lo voy a llevar a una base de 10 a la 1. ¿Cómo hago eso? Pues lo que hago es que a cada le voy sumando 0 por cada número que le voy a ir agregando acá. Entonces tendría, si gustan lo vamos a hacer acá, 0.77 por 10 a la menos 6. Eso va a ser igual a 0.077 por 10. Como le sumé un 0 o le agregué un 0, debo de sumarle 1 a este exponente. Y menos 6 más 1 me daría menos 5. No sé si hasta ahí estamos claros. Hasta ahí estamos claros, solo ¿por qué le va sumando 1? Porque es la forma de expresar este valor. Es decir, a ver, por ejemplo, nosotros teníamos 2, ¿verdad? Ujú.
Este 2 es igual a ver, lo escribo acá. Este 2 es igual a 2 por 10 a la 0. Hasta ahí estamos claros. Porque 10 a la Sí. 0 es 1, por 2 es siempre 2, ¿verdad? Pero también lo puedo escribir como 0.2. Ahí vamos. 0.2 por 10 a la 1. Es decir, por cada 0 que yo le vaya agregando a la izquierda, le debo de sumar 1 al exponente. Y por cada 0 que le vaya quitando a la izquierda, le debo de restar 1. No sé si hasta ahí estamos claros o hay alguna duda. No, hasta ahí estamos claros. Entonces, si gusta, lo anotan ahí en sus apuntes. Creo que no lo escribí en la presentación para que no se les va a olvidar. Que cada vez que yo le agrego un 0 a la izquierda, le agrego un 0, le voy sumando 1 al exponente, y cada vez que yo le voy quitando un 0, le voy restando un 1 al exponente. Entonces, por eso acá, si se fijan, le he agregado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le agregué 7 ceros. Entonces, a este menos 6 le debo de sumar 7 por los 7 ceros que le agregué. Y menos 6 más 7 es igual a 1. Por eso aquí me queda que este valor es este mismo de acá. Al 77 le agregué los ceros a la izquierda por 10 a la 1. No sé si hasta ahí estamos claros. Vaya, pero ¿hasta dónde yo voy a saber que debo de dejar de agregarle 0? Hasta que este de acá, esta base de acá que yo estoy modificando, me quede igual a la que con la que quiero hacer la suma. Si esta fuera al cuadrado o este tuviera un 2, aquí me tendría que agregarle otro 0 para que aquí llegara al 2. No sé si me lo puede volver a repetir, licenciado, es que yo le escucho entrecortado, quizás es mi señal, a saber. No, ok. Le digo, yo voy a llegar hasta que la base que estoy modificando se parezca a la que estoy utilizando para sumar. Por ejemplo, aquí tengo 10 a la 1, entonces yo decido modificar esta base de acá y esta de acá tengo que hacer que se parezca a esta de acá. Por eso le voy agregando tantos ceros hasta que esta me quede 1. Aquí le iba a ir haciendo uno por uno, ¿verdad? Porque aquí la tengo en la menos 6. Le agrego un 0, me queda la menos 5. Igual lo puedo seguir haciendo acá. Continúo con este acá. Sería 0.00077. Como le agregué otro 0, lo tengo que poner aquí a la menos 4. No sé si me deja. No, pensé que para más fácil escribirlo, pero no me dejan ingresar texto. Bien, entonces ahora lo pongo 0.00, le agrego otro 0, 7, 7,
Entonces ahora sería por 10. Ya no sería la menos 4 porque le agregué otro 0. Sería la menos 3. Igual continúo, sería 0.000. Le agrego un 0 más. Entonces sería por 10. Ahora no sería a la menos 3, sino que sería a la menos 2. Igual 0.0. Tenía 4, le agrego uno más. 7 por 10. A la menos 1. Y así le agrego los dos que le faltan. Si gustan los coloco. 1, 2. Aquí estaba el punto, ¿verdad? Este es el punto. Aquí tengo 2, 4, 5. Entonces 2, 3, 4, 5. Le agrego un 0 más. Perdón, sería 77 por 10. Estaba la menos 1, entonces ahora me queda la 0. Pero aún no he llegado a este, ¿verdad? Tengo que agregarle otro más. Sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los 6 ceros que tengo aquí. Le agrego uno más. 77 por 10 a la 1. Entonces, ahora sí ya llegué a la misma base con la que estoy haciendo la suma. Para no ir haciendo uno por uno, simplemente ustedes lo tienen que ver cuánto le tengo que sumar a este para que me llegue a 1, ¿verdad? Por ejemplo, tendría, como quiero llegar a este, sería 1 menos, el valor, este exponente sería menos 6. Este es igual a o 1, menos por menos se me hace más, 6, y esto me da 7. Entonces yo ya sé que debo de agregar 7 ceros para llegar a esta misma base. No sé si ahora sí les queda un poco más claro, o no sé si los confundí un poco. No, licenciado, es más fácil, ¿verdad? Solo de la resta y ahí calculan solo la cantidad de ceros. Correcto. Siempre es una resta entre al que quiero llegar menos el que tengo, ¿verdad? Aunque sea menos o sea más, siempre es una resta. Al que quiero llegar menos el que tengo. Entonces, como ya me da 7, sé que debo agregar 7 ceros y ya tengo la misma base. Y hoy sí, lo que hago es sumar 0.2 más 0.0000077. Y me queda de esta manera. 0.200000077 por 10 a la 1. En este caso deben de acordarse que los debo de colocar, por ejemplo, tengo 0.2 y los debo de colocar en orden, ¿verdad? Con referente al punto. 0. Aquí 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. De ahí 77. Entonces, si hago esta suma, entonces esto simplemente lo voy bajando porque no tienen con quién sumar. 2, 3, 4, 5, 6, que son hasta aquí. Y ya 2 más 0 me sigue siendo 2, ¿verdad? Punto 0 más 0 es 0. Entonces, por eso es que me queda esta cantidad de acá, por 10 a la 1, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda.
me podría volver a explicarle que a tutor me va apareciendo la pantalla. Ah, ok. Entonces, les decía, ¿verdad? Nos habíamos quedado en la forma de encontrar cuántos ceros debo de agregar. Ahí nos había quedado claros. Entonces, ahora para hacer la suma, simplemente debo de sumar las fracciones, ¿verdad? 0.2 más 0.000077. Para hacer esa suma, lo debo de ordenar. Sería 0.2 y 0. Poniendo en orden 00000077. Aquí creo que lo he colocado un 0 de más. 2, 4, 6, 7. Ah, pues no, estamos bien. Entonces, y la suma la hago hacia abajo, ¿verdad? Estos como no tienen con quién sumar, solo los voy bajando. Hasta llegar aquí sería 2 más 0, 2, ¿verdad? Bajo el punto y 0 más 0, 0. Por eso es que me queda este valor de acá. 0.2, los 6 ceros, 77 por 10. Aquí sería la 1. No sé si ahí sí estamos claros. Sí, licenciado, todo está claro. Ok. Entonces, así sería la forma de sumar este tipo de expresiones en punto flotante, ¿verdad? Ahora, para el literal B, el literal B el que nos pedía era una división entre x1 y x3, y el literal C es una multiplicación. En este caso es más fácil porque solo debo de tener las mismas bases tanto para la suma como para la resta. Pero ya para la división y la multiplicación, las bases pueden ser diferentes y, y lo hago directamente. En este caso, yo tengo que el exponente de este 10 es 1 y el exponente de este 10 es 1. Primero divido los números. 0.2 entre 0.3 es igual a todo esto. 0. Y ese montón de 6. Si lo ponen en la calculadora, les va a dar que sigan los 6. Por 10. Y como es división, debo de restar los exponentes. Al exponente de arriba le resto el de abajo. Sería 1 menos 1, porque estos tienen 1. Y 1 menos 1 es 0, por eso aquí me queda por 10 elevado a la 0. No sé si ahí hay alguna duda. No, licenciado. Ok. Entonces siempre es al de arriba, le resto el de abajo. Es decir, si aquí tuviera un A y aquí tuviera un B, por decir algo, entonces siempre es A menos B. Siempre el de arriba le resto el de abajo. Ahí no se vayan Licenciado, a confundir, ¿sí? yo no veo su pantalla. Bien. Vamos a esperar un momento a ver si les cargas. Porque sí, no sé. No sé si es mi internet que quizás está saturado. Me voy a cambiar de red. Me permiten un momento.
Hoy sí le carga. No, todavía no. Permítame, les voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Tal vez sea que ha trabado un poco la señal. No sé si ahora sí ya le carga. Me avisa si le logra cargar. Creo que la compañera tiene mala señal, licenciado. Bueno, a mí me carga cabal, no sé si a Diego también, al compañero Diego le carga. Ok, ahí quizás sería de que se conectaran tal vez si están desde la computadora, quizás desde el teléfono, porque a veces sí es quizás que consume muchos recursos en la computadora, entonces no logra cargar todo. Les digo por experiencia, ¿verdad? A veces yo recibo algunas clases de la maestría que llevo y me toca estar desde el teléfono porque en la computadora no lo logro ver bien o se me va la señal, ¿verdad? Ahí como recomendación. Bien, continuando. El literal C, que es una multiplicación. En este caso igual se multiplican las expresiones, que sería 0.2 por 0.77, y eso en su calculadora les va a dar 0.154. Y en el caso de los exponentes, este exponente 1 y este exponente menos 6 se suman. Sería 1 más menos 6. Esto es igual a 1 más por menos es menos. Y 1 menos 6 sería menos 5. Por eso es que les queda 0.154 por 10 a la menos 5. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Disculpe, ahora sí no observé nada. Lo siento. Bien, pero sí logra ver mi pantalla.
Sí, pero en un momento no escuché nada de lo que dijo, ni los procesos, solo de repente aparecieron. Ok, se lo repito. En este caso de que es multiplicación, este tiene exponente 1 y este tiene exponente menos 6. Lo primero que hago es multiplicar los decimales o las expresiones 0.2 por 0.77, que sería esto de acá, 0.2 por 0.77, me da 0.154. Ahí lo hacen en su calculadora. Y los exponentes los sumo. Sería 1 más menos 6, que es esta parte de acá. Y el más por menos me da menos. Y 1 menos 6 me daría menos 5. Entonces la expresión al final me queda 0.154 por 10 elevado a la menos 5. No sé si hoy sí se logró ver. Sí, ahora sí, licenciado. Ok. Digo una pregunta en este caso, porque la suma, bueno, anteriormente dijo que solo se iban a restar en cuanto a los exponentes. Sí, porque en este caso estoy multiplicando. Ah, En la multiplicación se suman, en la división se restan. Ahí ustedes, si gustan, lo anotan para que no se les vaya a olvidar. ¿Será que me puede pasar a la de la división, licenciado? Porque yo no logré ver cuando hizo esos pasos. ¿Vale? Sería este de acá, ¿verdad? Entonces, lo que les decía era que lo primero que hacen es dividir las expresiones 0.2 entre 0.3, que es esto que he hecho acá. 0.2 entre 0.3 lo hacen en su calculadora y les da 0.666 y siguen los 6, ¿verdad? Y en el caso, como este es una división, los exponentes los resto. Sería, este tiene exponente 1, este tiene exponente 1, entonces 1 menos 1 es 0, que es esto de acá. Siempre el de arriba le resto el de abajo. Por eso me queda por 10 a la 0. En cambio, en la multiplicación, los exponentes los sumo. Entonces ahí deben de tener ese cuidado. Si estoy multiplicando, los sumo. Si estoy dividiendo, los resto. Y las expresiones, en este caso el 0.2 con el 0.77, las multiplico, porque estoy tratando con una multiplicación. No sé si ahí está claro o se logró ver. sí, licenciado. Ok. Bien, ahora vamos a ver la parte de redondeo y propagación del error. Entonces, en esta tenemos que todas las operaciones que se realizan en punto flotante con un número finito de dígitos generan inevitablemente una propagación del error de redondeo. Es decir, si yo tengo dos valores y los redondeo, luego por cada suma y por cada multiplicación que haga, como no estoy operando con los valores exactos, por cada una de esas multiplicaciones estoy haciendo más grande lo que es el error. Y por lo tanto tenemos errores en los datos, que son cuando se presentan los datos iniciales en la operación son aproximados a los datos reales. Y el error computacional, que se presenta cuando internamente la computadora podría utilizar funciones de cálculo que no siempre son exactas, puesto que la forma exacta no es posible de representar en la memoria finita de la computadora. Entonces, estos valores en punto flotante, así es como una computadora ve un número, ya sea un número entero o un número fraccionario, la computadora lo pasa a punto flotante para poder operar con ellos. Ya hemos visto en la tutoría de repaso, vimos lo que eran error absoluto, que es nada más el valor absoluto de la resta del valor real.
con el valor aproximado. Y el valor y el relativo, que es la división, primero hacemos la resta del valor real menos el valor aproximado entre el valor real, ¿verdad? Que también se denota como delta entre P, P que vendría siendo el valor real. ¿En esa hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Les quedó alguna pregunta de la tutoría de repaso o alguna duda por el momento? Lick, bueno, según lo que... Disculpe, antes que todo la bulla de los animales. Quería hacer una pregunta. Bueno, con respecto a lo que mencionó usted acerca del error en la computacional, entonces, ¿cómo funcionaría esa parte? El error en la computadora. Sí, en una computadora como las operaciones las hacen con punto flotante, entonces, solo que la computadora trabaja con más dígitos, ¿verdad? Entonces, como trabaja con un número de dígitos bastante grande, por eso es que no se ve tan rápido el error de toda la propagación cuando trabaja con valores en punto flotante. Por ejemplo, el 2, la computadora no ve un 2, la computadora ve 0.2 por 10 a la 1, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, si va a hacer una suma con otro valor, entonces la hace la suma en punto flotante y de ahí, como trabaja con bastantes dígitos, ya a la hora de pasarlo al lenguaje que nosotros vemos, ya le queda la operación exacta. En ese caso de que solo hacemos suma, resta, multiplicación o división, es muy difícil que se vea el error. Pero ya cuando utilizamos funciones ya más complejas, que vamos a ver en unidades más adelante, por ejemplo, para aproximar ciertas funciones, ahí sí vamos a medir qué tanto es el error, ya sea de la computadora o del procedimiento. E incluso vamos a ver cómo cambiar el procedimiento, es decir, de cómo operamos para tratar de minimizar ese error. Entonces, eso sí lo vamos a ver a detalle como que más adelante. Ah, ok, está bien, licenciado. Muchas gracias. Ok. También tenemos lo que es el error relativo, que es nada más el error relativo porcentual, que nada más es al error relativo, multiplicarlo por 100 y le ponemos el valor de porcentaje. Y ya con eso estaríamos viendo el error relativo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver lo que es el teorema 1 sobre cotas de error. Esto es como la parte que le viene es un poco similar a lo que le viene en la guía de ejercicio. Lo que tenemos es que sea X un número real diferente de 0. Es muy importante que sea real y diferente de 0. Entonces, su punto flotante o el número en punto flotante se obtiene con k dígitos de truncamiento. Entonces, aquí muy importante que estamos referente a truncamiento. Entonces, nos dice que el valor real menos el aproximado entre el valor real siempre va a ser menor o igual que 10 elevado al número de dígitos de truncamiento más 1. Esto más que todo como es un teorema, no sé si ya vieron la parte de que es lógica matemática, si no recuerdo, para ver la parte de demostraciones. Ahí sí me dicen si vieron los tipos de demostraciones y cómo abordar un problema. Fíjese que sí vimos lógica, pero no vimos lógica computacional, solo vimos lógica matemática. Y en cuanto a las demostraciones, pues las vimos, pero solo fue como un suspiro. Y de ahí a lo rápido, pues fueron de las últimas unidades. No las vimos así complejas. Ah, ok.
Bien, en este caso, por ser un teorema, tenemos la parte que podemos asumir y lo que debemos demostrar. Entonces, tenemos este de acá, que sería como el primer punto, y este de acá el segundo punto, ¿verdad? Entonces, en esto, ¿qué yo puedo asumir como cierto? Lo que puedo asumir como cierto es que x es real, que x es diferente de 0, porque si no esta división me daría error. ¿Qué más puedo asumir? Que he hecho un truncamiento de k dígitos, es decir, este FL de x es como hacer un truncamiento de k dígitos y esta expresión. Todo eso lo debo de asumir como cierto. ¿Y qué es lo que me piden demostrar? Que esa expresión es menor o igual que este valor de acá. Entonces, es esto lo que yo debo de demostrar. Y lo hacemos de la siguiente manera. Yo comienzo con que x menos la aproximación o perdón, menos el corte que he hecho, por ser truncamiento he hecho un corte, entre x es igual a esto. X es igual a 0.1 de 2 por 10 a la n y el truncamiento es menos 0.1 de 2 hasta acá, porque recuerden que había hecho un truncamiento hasta acá por 10 a la n. Aquí si gusta para que lo vean mejor, este no es 0.1 de 2, sino que sigue. Sería 0.1 de 2. Acuérdense que es el valor real, entonces puede llegar hasta dk más 1 más 1, dk más 2 y siguen los dígitos, porque es el valor real. Entonces, si yo hago el valor real, si yo hago este valor real menos el valor aproximado, me queda de la manera 0.dk más 1, dk más 2, así siguen hasta 10, hasta multiplicado por 10 a la n menos k. No sé si aquí creo que habría alguna duda de cómo se pasa. Entonces, para que les quede muy claro cómo hago de este paso hasta acá, vamos a utilizar lo que es Excel, ¿verdad? Vamos a utilizar como valores más, estos valores. Por ejemplo, yo tengo que este es mi valor real. X es igual a 1.41, 42, 13, 56. El valor de K es igual a 5, por ejemplo. Vamos a hacerlo más pequeño, 3. Entonces, X es igual a este valor por 10 a la que sería, vamos a poner un número bien grande, a la 15, por decirle algo. Entonces, este sería mi valor de X. Hasta ahí estamos bien. Que sería este X de acá. No sé si estamos bien o hay alguna duda. No, licenciado. Todo está claro. Vale. Entonces, si yo tengo que K es igual a 3, hago el truncamiento, que es FL de X. Eso sería igual a 1.414, porque he hecho un truncamiento de 3. Eso por 10 elevado a la 15 siempre, que es esto mismo que está
en esta presentación, que sería el X menos el FL de X, que es esta parte de arriba, que llego hasta acá por 10 a la N. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdría mi N? N sería igual a 15 para este ejercicio. Hasta ahí estamos claros. Porque 15 ahí en esa parte, licenciado. Así lo he tomado yo. Ah, Ah, no, si gustan, para que no se confundan pensando que es ese de acá, le vamos a poner aquí un 0, ¿verdad? Para que vean que es diferente. Aquí un 0. Y que se parezca al teorema. Entonces tengo eso, ¿verdad? Mi X es igual a este número. Y mi aproximación con un truncamiento de 3 es igual, me queda de esta manera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Al hacer la resta, es decir, si yo hago X menos el FL de X, eso sería igual a 0.41, 42, 1356 por 10 a la 15 menos 0.414 por 10 a la 15. Hasta ahí estamos bien. sí, licenciado. Vaya, entonces ahora si yo resto, en este caso como es una resta, ¿qué debo de restar? Debo de restar las expresiones y como las bases son las mismas, solo las coloco, que era el ejercicio anterior que estábamos haciendo. Entonces si yo hago 0.41, 42, 1356 menos 0.414, eso me da que es este valor de acá. Si gustan lo ponemos aquí. Ya este que lo tome como texto. Por ejemplo, si yo hago la resta de estas expresiones, me quedan todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Este número de acá es por este número de acá es por 10 elevado a la 15. Así les quedaría el valor. Entonces, pero yo lo puedo escribir de la siguiente manera: 0.21 356 por 10 elevado a la 15 menos 3. ¿Por qué hago ese 15 menos 3? Porque le he quitado tres dígitos, 3 ceros, perdón. ¿Se acuerdan que les dije que cuando se agregaban ceros, se le sumaba un valor? Pero si se quitan ceros, entonces se le deben de restar los valores. Entonces, como he quitado 3 ceros, al 15 le resto 3. Hasta ahí estamos claros, no sé si los he confundido un poco más. Le quedaría entonces 12, ¿verdad? Correcto, 12.
Pero aquí, como estamos trabajando con letras, por eso les queda de manera indicada el n menos k. Y aparece a partir del k más 1. Entonces, por eso es que se pasan de esta expresión a esta de acá. Y lo que sigue es nada más poner las expresiones. Y esto es igual a 1 entre 0.1 por 10 a la menos k. Lo que hace es simplemente dividir las operaciones. Y a este 10, recuerden que hacíamos que al de arriba se le restaba el exponente de abajo. Ahora tengo una división. Y recuerden que en la división, al exponente de arriba se le restaba el de abajo. Entonces voy a tener n menos k menos n. Y eso sería igual a menos k. Porque este n, que es positivo, se elimina con este menos n. Solo me queda menos k, que es este de aquí. Y aquí coloco que esto es menor o igual porque asumo que si esto es 1 y este es 0.1, entonces se me cumple la desigualdad. Y solo bajo la base. Y por lo tanto ya tengo que esto es menor o igual que menos k más 1, porque 1 entre 0.1, ¿cuánto les da? Esto creo que sería igual a 10, ¿verdad? Entonces tendría 10 por 10 a la menos k, que esto es igual a tener 1 por 10, como son bases iguales, a la menos k se le suma 1. Más 1. Se le suma a este exponente. Por eso llegan a este valor de acá. Entonces, esto es un poco más como como demostración. Entonces, espero no haberlos confundido, sino igual después me preguntan como para explicárselo un poco más a detalle, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco. Luego les pide la segunda parte. En la segunda parte les dice que esta expresión se obtiene como redondeo. Entonces, al obtenerlo como redondeo de k dígitos, yo lo debo de ver en dos formas. La primera, cuando la última expresión está entre 0 y 5, porque recuerden que si era menor que 5, entonces no me cambiaba. Hago la demostración. Esto igual se los voy a compartir y ahí luego en una tutoría de repaso se los puedo explicar como que más a detalle, porque la lógica no es que como que lo puedan demostrar, sino más bien lo puedan utilizar ya en la práctica. Y luego cuando es mayor o igual que 5, que se le suma un exponente, ¿va? Pero al final se llega a la misma conclusión, a esta misma conclusión de acá. Igual después se los puedo explicar un poco. Ahora nos piden resolver los siguientes problemas, que son las cotas de error. Aquí sí me quiero detener un poco. Lo primero que me dice que u es igual a x1 menos x2. Me pide encontrar el error de u cuando hago una suma y el error de u cuando hago tanto una división con resta, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer la suma a detalle y ya esta les queda, ya está hecho, pero les queda para que la analicen y me hagan las preguntas pertinentes, ya sea en el transcurso de la semana o se esperan hasta la tutoría de repaso. Por ejemplo, voy a hacer el 1. Tengo que u es igual a x1 menos x2.
el x1 yo le puedo sumar o restar el error absoluto. Recuerden que este delta x era el error absoluto y al x2 le puedo sumar o restar su error absoluto. Entonces, ¿cómo encuentro una cota superior? La cota superior es el número máximo que puede tomar. Entonces, ¿cuál es el número máximo que puede tomar u? Pues es cuando al x1 le sumo su error y en la parte de como esta es una resta, al x2 le resto su error. Este es como el valor máximo que puede tomar. En este caso, sumo x, o resto, mejor dicho, x1 menos x2 más delta x1 más delta x2. Es decir, como que yo lo tengo de esta manera, x1 más delta x1 menos x2 y menos por menos se me hace más delta x2. Entonces agrupo los x1, sería x1 menos x2 más y agrupo los deltas, delta x1 más delta x2, que sería esta parte de acá. Y eso me queda de esta manera, el x1 menos el x2 es igual a u, entonces sería u más delta x1 más delta x2. Esto es para la cota superior. Para la cota inferior, entonces sería eso, es decir, el mínimo valor de u ocurre cuando x1 le resto el delta x1 y aquí después del menos al x2 le sumo el delta x2. Igual los agrupo, el x1 con el x2 y el delta 1 con el delta 2 y el x1 menos x2 es igual a u y este sería la cota inferior y este sería la cota superior. Por lo tanto, su error sería el x1 más el x2. Porque si se fijan, siempre me queda esa expresión. Entonces, el error de u serían sus errores absolutos. Igual tienen el de la segunda expresión. Eso les queda más como para que ustedes lo revisen y pregunten. Y ahora vamos a pasar un momento a, por el tiempo que queda, les voy a habilitar para que si tienen alguna pregunta sobre la tarea, la hagan en este momento. Si gustan, se los voy a poner. Bien, aquí en esta parte creo que ya se los había aclarado. En esta parte no sé cuál era la duda que tenían en la parte 6 creo que me dijeron. Yo tengo dudas en cómo voy a empezar a resolverlo, porque ahí sí no tengo una idea. Sí, licenciado, más que todo sería en esa parte, porque, bueno, casi no hemos visto muchos ejemplos acerca así, tan diferentes a lo que los explicó en las tutorías. Sí, si me permiten, antes que se me olvide, les voy a tomar la captura de la asistencia. Bien, ahora sí. Lo que les pide el primero es que sea b igual a 16t cuadrado. Les pide determinar el delta t, que es el error permitido en t, como una función de t para que b tenga un error relativo menor
que 0.01 en magnitud. Entonces, para eso me voy a apoyar de esta función de acá. Lo que yo tengo aquí, por ejemplo, este es mi error relativo de x, que es menor o igual que u. Lo que hago es, para quitar el valor absoluto, simplemente esta expresión la pongo entre menos el valor y el valor, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. En esta parte de acá. ¿Estamos claros por qué pasó de esto a esto? No, Elimina los valores absolutos. Sí, eso es como cuando ustedes tenían, creo que ya llevaron funciones trigonométricas, si no me equivoco, cuando tenían coseno de x entre valor absoluto, ustedes sabían que era menor o igual que 1. Ese sí se recuerda. Es que no son igualdades trigonométricas. Ajá, correcto. Sí. Entonces, ¿se recuerdan que el valor absoluto de coseno de x era menor o igual que 1? Y quitaban el valor absoluto cuando ponían que menos 1 era menor o igual al coseno de x y este a la vez era menor o igual que 1. Eso sí se recuerdan. Sí, bueno, más o menos. Bien, entonces eso es lo que yo he hecho aquí. Aquí tengo el valor absoluto. Entonces, para quitarlo, que es esto que me ha quedado aquí, ya sin valor absoluto, simplemente a este valor lo he puesto como menos y lo he puesto como más. Es lo mismo que he hecho aquí, que al 1 lo coloco como menos y como más, y ya le quito el valor absoluto a la expresión. Hasta ahí estamos claros. sí, ahora sí. Vaya. Entonces, lo que tienen ahora es que este x está dividiendo. Al otro lado, ¿qué pasaría? Cuando lo paso al otro lado, pasa a multiplicar. Pero aquí lo paso a ambos lados. Es decir, a ambos lados debo de pasarlo. Lo paso este x acá y acá, por ser una desigualdad. Creo que esa parte sí la tuvieron que ver en matemática básica o cálculo 1, no sé cómo lo llevarán, pero cuando operaban con desigualdades, que para eliminar esta x multiplicaba todo por x, me quedaba menos u por x, o la x que multiplicaba aquí se eliminaba con la de abajo y me quedaba u por x. Ahí estamos bien, asumiendo que x es mayor que 0. No sé si hay alguna duda. No, licenciado. Ahí estamos. Bueno, ok. Entonces, ahora lo que hago es, como esta x está sumando, la paso a restar a toda esta parte. Aquí me quedaría menos x menos xu menor que menos fl de x, y eso es menor que xu menos x. Es decir, resté toda esta expresión para eliminar esta x de acá. Multiplico esto por menos, como este tiene menos, lo multiplico
me va a quedar x más xu. Y como lo multipliqué todo por menos, le doy vuelta a la desigualdad. Me queda FL de x le doy vuelta a la desigualdad y me queda menos xu más x. Y esto nada más por las desigualdades, ordenándolo me queda de esta forma. Si se fijan, el x más u está al otro lado y el x menos u está al otro lado, pero le he dado vuelta también a las desigualdades. Entonces he hecho como una doble. Lo multiplico por menos, me cambia el orden y después le doy vuelta, me vuelve a cambiar el orden. Luego aquí saco factor común x, me queda x 1 menos u, igual aquí factor común x, me queda x 1 más u. Y luego aquí me queda mal la expresión, si me permiten lo voy a mover. Lo vamos a poner más para acá. Es decir, esto de acá que hice son igual estos pasos de acá menos u mayor que x menos f de x. En este caso, si x fuera menor que 0, entonces me invierte el orden, luego hago estos mismos pasos de arriba y al final llego a lo mismo. Entonces, ¿con qué quiero llegar? Que la función de x me queda como x por 1 más delta de x para algún delta menor o igual que u. Entonces, estos mismos procedimientos de acá son los que ustedes deben de hacer para este ejercicio de acá. Donde el b lo pueden tomar como el x. Prácticamente sería de que siguieran todo y al final simplemente vuelven a sustituir el b por la x y en vez de este u van a utilizar este 0.01. Entonces, si gustan lo voy a duplicar para que lo vean. Para que les queden limpios. Entonces, como les decía, es hacer este mismo procedimiento con la única diferencia que en vez de x van a poner u, perdón, en vez de x van a poner este b y en vez de u van a poner 0.01 y ahí van a ver cómo les queda. No sé si lo tienen un poco más claro.